Bueno, y ya tenemos conectada nuestra primera invitada que recién hace apenas un minutito la estábamos anunciando. Ella es abogada, estudió en la Universidad Pública en Tucumán, es investigadora, ha sido asesora en el Ministerio de Salud de la Nación y de Justicia y Derechos Humanos en temas relacionados al género. Si yo te hablo del currículum de esta mujer, no terminamos más. No terminamos más. Ha estado otra vez con nosotros Agustina Ramón Mitchell, bienvenida a Las Brujas que Salen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte nuevamente con nosotras, Agustina. Igualmente. Bueno, además está de decir que estamos viviendo un contexto muy complejo, muy adverso, en lo que se refiere a derechos sexuales y no reproductivos. Tenemos este gobierno nacional que no solamente se opone al aborto legal, sino también a lo más elemental, ¿no? A la educación sexual integral, ¿no? Ya desmanteló el Plan Nenia, como para ir haciendo como un punteíto de las cosas, ¿no? De en donde estamos parados, ¿no? Está usando el desfinanciamiento, si se quiere, como una forma oculta para derogar la ley. Y la verdad, la ley, las leyes, ¿no? Los programas, y hay una serie de organismos, como en los que estás vos, ¿no? Que hacen monitoreos de todas estas cuestiones, y lo decíamos al comienzo del programa, en todo el país, que es muy importante, porque si no, una vez se queda como, ¿no? En este lugarcito chiquito en donde estamos, respecto de qué es lo que está pasando con el acceso a esta ley por la que luchamos tanto, ¿no? Y en este caso particular del que vamos a estar hablando hoy, con qué es lo que está pasando con la objeción de conciencia, ¿no? Sí, la objeción de conciencia siempre estuvo como en el corazón de la discusión sobre aborto. Uh-huh. Eso es acá en Argentina y en casi todos los lugares. Ajá. Es como la señal que cabalgamos. De hecho, en los países donde se escucha mucho menos esto, uh-huh, o casi nada, es donde el aborto está completamente prohibido. Claro. Por supuesto, hay países donde ya está sentada la política pública, ya hay unos acuerdos sociales muy profundos y también. Pero en el medio, en el promedio de los países, la objeción de conciencia siempre aparece cuando se discute aborto, porque es la manera legal que encuentran algunos profesionales de la salud para rehusarse a realizar la práctica, ¿no? Claro, pero Agustina, vos como docente incluso, que por ahí explicás tan bien, recordanos un poco en la ley, porque en la ley se da el derecho tanto a las mujeres para realizar la ILE o la IVE, que eso por ahí ya lo tenemos como más aprendido, pero también hay ciertas reglas respecto a la objeción de conciencia. No es que todo el mundo puede objetar a conciencia, porque si no, no estaría garantizada la ley para las mujeres, ¿no? Exacto, claro. Lo que hace la ley es contemplar, reconocer el derecho a la objeción de conciencia de profesionales de la salud en el artículo 10. Uh-huh. Pero lo hace delimitándolo. Uh-huh. ¿De qué manera lo delimita? En primer lugar, fijando quién puede objetar. Uh-huh. No es que cualquiera, o sea, cualquier profesional de la salud, que no puede objetar la persona que toma el turno, claro, a la usuaria, pero tampoco puede objetar un enfermero. Los centros de salud va a un lugar, no pueden todos ser objetores de conciencia, porque es como que se le está negando directamente a esa mujer la posibilidad de acceder al derecho, ¿no? ¿Cómo está delimitado esto? Como decía, la primera manera es solamente quien participa directamente. Entonces, en el quién ya delimita. Claro, el que participa directamente. La segunda manera es poner en cabeza de quien objeta, el profesional objetor, uh-huh, el deber de derivarla. Es decir, no puede mantenerla cautiva, dándole mala información, no ofreciendo algo que en cualquier otra práctica uno haría. Yo no puedo, por determinada razón, pero levanto el teléfono y derivo uh-huh a esta usuaria. Claro. ¿No? Entonces, la ley hace esto, pero también algo, y le pone el deber de informar, pero también algo muy importante es que prohíbe, es decir, este derecho a la objeción de conciencia, diríamos jurídicamente, es derrotable
es derrotado cuando estamos frente a un caso de emergencia. Ajá. En esos casos no se puede objetar. ¿Cuál sería un típico caso de objeción? Que no se puede objetar es cuando llega una mujer con un posaborto, Claro. teniendo una hemorragia excesiva que hay que parar. Claro, que peligra su vida. La persona no puede objetar. Claro. Exacto, porque incluso las hemorragias graves, cuando son graves, son causa de muerte, ¿no? Claro, sí. De mortalidad materna. Entonces, la ley impone esta restricción. Perfecto. Bueno, ya entendimos, digamos, como lo básico para poder meternos en esta investigación que hicieron, que lo hizo ELA, ¿no? El equipo latinoamericano de justicia y género, CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y REDAS, Red de Acceso al Aborto Seguro Argentino, ¿no? Y todas estas... Sí. Perfecto. Bueno, contanos un poco cómo fue la metodología, el tiempo que tomaron ustedes para hacer esta investigación y, bueno, geográficamente también, ¿no? A quienes alcanzó y, bueno, y sus principales resultados. Bueno, recién dijimos que la ley de 27610, la de aborto, estableció este derecho a la objeción de conciencia. Lo hizo ahí en diciembre del 2020, ¿se acuerdan? Ahí finales de la pandemia. Lo que nosotros queríamos saber es cómo funcionaba esto en la práctica. El derecho vivo. Claro, ¿no? Claro. Cuánto había funcionado de limitar la objeción, reducir la arbitrariedad, porque lo cierto es que un médico siempre tiene a mano rechazar a una paciente. Claro. Decir no. Lo que buscaba la ley al establecer esto es ordenar un poco eso, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue mirar durante 3 años de la implementación de la ley y mirar qué había pasado con la objeción. ¿Dónde mirar? Bueno, esta es una pregunta importante porque nosotros no tenemos un registro de objeción de conciencia. Claro. No es que crea que eso es una cosa mala, que no tengamos, pero no lo tenemos. Entonces voy a un registro a buscar una estadística. Claro. Lo que hicimos entonces fue buscar en diarios de todas las provincias del país, en todos los sitios web de los ministerios de salud, en los propios reportes que hacen los ministerios y en reportes de la sociedad civil. Codificamos los distintos eventos de objeción de conciencia, esa es la unidad. Sí. Bueno, y no quiero aburrir con una sistematización, hicimos un trabajo cuanti sobre eso, pero ¿qué nos pasaba? Había provincias donde aparecían pocos eventos. Ajá. Y lo cierto es que uno no puede decir que en esas provincias no haya eventos de objeción de conciencia, esto es importante. Lo que sí podemos decir es que está poco reportado. Claro. ¿No? Entonces pasaba que en lugares como Santiago del Estero no aparecían muchas notas, entonces uno puede pensar en bozales, en restricciones para informar. Entonces, para tratar de mejorar esta limitación, lo que hicimos también fue hacer entrevistas. Ajá. ¿No? En las 24 jurisdicciones. Digo 24 porque estamos contando obviamente la Ciudad de Buenos Aires y además a nivel nacional. Bien. Bueno, ¿y qué encontramos ahí? El estudio lo muestra, es que tenemos objeciones de conciencia individuales, pero un poco más de la mitad prácticamente no lo hace con apego a la ley. ¿Por qué no lo hacen con apego en la ley? Porque, por ejemplo, no derivan. Claro. O, por ejemplo, objeta o dice objetar quien en realidad está muy alejado de la práctica, claro, pero decide, ¿no? Personal de limpieza, una enfermera que tiene que ser, la persona de farmacia que tiene que entregar la medicación. Sí. Bien, esta es una forma, pero el mayor de, si se quiere, el nudo más evidente lo vimos en las negaciones institucionales. Mira. La ley no permite la objeción de conciencia institucional. Claro. Pero lo que nosotros relevamos es que hay muchas negaciones institucionales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y estas en el grueso son ilegales. ¿Por qué digo en el grueso son ilegales?
porque o son públicos y los hospitales públicos están obligados a garantizar la práctica, hospitales o servicios o centros de salud, o algunos en clínicas y sanatorios. ¿Por qué son negaciones ilegales? Porque lo que no tienen es tercerizado el servicio. Claro. Es decir, la ley, entendiendo, la ley con un sentido muy práctico, creo yo, el legislador, como se dice, las legisladoras cuando pensaron esto dijeron, bueno, tenemos sanatorios, clínicas, donde en realidad no hay un poder de rectoría del director del sanatorio de obligar o de contratar, porque incluso a veces alquilan prácticamente los consultorios, ¿no? Un profesional puede ir o no ir. Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque sí puede haber sanatorios o clínicas de obras sociales. Claro. Hospitales, vieron que antes eran como mutuales, de tal que nosotros conocemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, el hospital italiano, el hospital alemán, el SEMI, que estoy dando ejemplos acá de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para garantizarle a la paciente? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley dijo, bueno, si vos no tenés profesionales disponibles, tenés que garantizar un mecanismo de derivación. Claro. Ya aceitado. Sí. No que se te ocurra ahí cuando llega la usuaria. Algo, convenio, acuerdo, fluido. Bueno, lo que notamos en el relevamiento es que no solamente había negaciones institucionales públicas, por lo tanto ilegales, sino también falta de estas derivaciones en algunas clínicas privadas y sanatorios. Y después, como si querés, dentro de los grados de mayor problema de la objeción, cuando la objeción empieza realmente a funcionar como una barrera hecha y derecha, son los casos que yo les llamaría de objeción jurisdiccional, una situación hegemónica de un estado de cosas conservador, donde hay jurisdicciones completas, donde no encontrás un profesional disponible. Claro. Entonces, este es el caso de Zapala, en Neuquén. En general siempre escuchamos buenas cosas, más o menos buenas cosas. Bueno, y te encontrarás con estas sorpresas, ¿no? Cuando haces este tipo de trabajos, que aparece todo un departamento, todo un municipio donde no hay un profesional y las mujeres tienen que hacer 200 kilómetros, 250, no estamos hablando ni de 5 ni de cuadra en un colectivo de 15 minutos. Y hay que ver si pueden hacerla, ¿no? Porque, digamos, hay mujeres muy vulnerables que no pueden pagarse un transporte para... No, y estamos hablando de 200 y pico de kilómetros en muchos casos para el próximo lugar donde haya un hospital disponible. Lo mismo pasa en un lugar en Mercedes, en Corrientes, también pasa en Coronel Pringues en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y esto sí ya requiere, como habla de una desidia, una desidia gubernamental total. Sí. Porque para quienes nos escuchan, quizás no tienen por qué saberlo, aunque hoy ya sabemos bastante de esto, es como que hoy el aborto, en las primeras semanas, si una mujer necesita hacerse un aborto, decide hacerse un aborto, se puede hacer con pastillas, con misoprostol y mifepristona. Y podés ir a un centro de salud que te hacen consejería, te informan cómo tomarla, cuáles son signos de alarma, en qué casos puede que algo no esté funcionando bien, tenés que recurrir información para que pero podés volver a tu casa y... Claro, es algo, una práctica ambulatoria casi. Exacto, es una práctica ambulatoria. Entonces, si quiere empezar a brindar atención en estos lugares, sería suficiente con que en un centro de salud, de esos comunitarios, CAP, CESAC, depende de la provincia cómo se llamen, o en un hospital, haya una guardia. Claro. Entonces le paguen a un profesional de la salud o a 2 profesionales de salud que vayan los días martes, los días miércoles. Entonces se dicen, bueno, las usuarias que vienen a preguntar, si dicen los días miércoles se atienden. Entonces, al no haber ni siquiera eso, estamos hablando de una decisión de no hacer nada. Sí. No de que, no, bueno, es complejo. Bueno, no.
para empezar a desandar este estado de cosas conservadoras, hay cosas muy mínimas que se pueden hacer que no se están haciendo en estos lugares. Claro, es una decisión como política, digamos, de esos sectores. Exacto. Totalmente, exacto. Para que quede recontra clara. De incumplirla, ¿no? Así es. Bueno, sí, hablabas de San Miguel, que bueno, ya sabemos, es un distrito que aparte se declaró prácticamente muy orgulloso, ¿no? De defensor de las vidas y todo ese tipo de cosas. Y en las últimas noticias también, bueno, nos enteramos de unos casos tremendos en San Isidro también, ¿no? De mujeres que van a atenderse y que son captadas por religiosas, para ¿no? convencerlas de que bueno, no aborten. Sí. Córdoba lo mismo, ¿no? La verdad que hemos hablado tantas veces de estas situaciones, pero pero yo me leí el informe y dentro del informe hay algunas buenas noticias para no ser tan... Ay, sí, decinos las buenas. Hay algunas, ¿no? De hecho hay varias. Yo creo que la primera es que la ley cumplió su propósito, y eso es mucho decir, ¿no? Que es que se redujo lo que comentaba al comienzo, la arbitrariedad más absoluta, de que es, yo me declaro objetor y además tengo una carta abierto, un cheque en blanco para además maltratar a la mujer, mal informar. Claro. Entonces, ese tipo de prácticas, de acuerdo a lo que nosotros relevamos, disminuyeron. Aumentó la derivación. Por lo tanto, aumentó las probabilidades que un usuario, una mujer, una persona pueda acceder finalmente a la práctica. Claro. Otra buena noticia había sido, pero ya no lo es, que existían, porque nosotros también relevamos las denuncias que había. Estaba el 0800 y también la Secretaría de Comercio y otra área de obras sociales había permitido que las personas denuncien o informen cuando una obra social, un hospital no brindaba atención, ¿no? Bueno, eso ya no lo tenemos desde este año porque el Ministerio de Salud de la Nación decidió retirarse de su rol de rector, ¿no? De coordinador, de monitoreo. Pero, y otra buena noticia que aparece de manera sistemática en el relevamiento es la cantidad de capacitaciones. Mira qué bien. ¿No? Que siempre no es solamente la capacitación en objeción, sino es la capacitación acerca de la ley, u otros espacios donde se conversa también acerca de la naturaleza de la objeción. Porque cuando uno lo piensa seriamente, no es cosa menor decir que uno objeta una práctica, porque eso supone que vos frente a un dilema moral interno, porque vos en principio decidiste ser profesional de la salud para curar, para atender a las pacientes, pero también para respetar su autonomía, para tratar con justicia. Bueno, y alguna creencia tuya hace que no sea tan fácil. Bueno, decir que decidís al final priorizar tu creencia es mucho. Sí. Entonces lo que siempre decimos nosotros es que es un gesto de humildad y de disculpas, de decir, bueno, me retiro de esta práctica, me exceptúo, casi pidiendo disculpas, ¿no? Y cumpliendo todos los otros deberes. Entonces a veces en estas capacitaciones, en estos espacios también se habla de esto, porque la experiencia argentina sí muestra, a mí me ha pasado a conocer personalmente muchos profesionales que ejercían objeción, por eso no me gusta hablar de objetores, no por una cuestión solamente lingüística, sino porque no reflejan realmente a veces las trayectorias de los profesionales. Claro. Es usual que por la propia forma en que se enseña y se aprende, por ejemplo, medicina, los residentes al principio salgan muy duros. Mira. Como hasta más conservador, es raro. Mira, y después la práctica, ¿no? Ver a una mujer o una mujer muriéndose por un aborto como pasaba antes, o al revés, el enorme agradecimiento, el alivio, o frases como que esto, varios que acompañan aborto lo han comentado, mujeres que dicen cosas como, es la primera vez que siento que estoy eligiendo algo. Qué bien. ¿No?
Entonces, ese tipo de cosas hacen que muchas veces los profesionales cambien, porque algunos incluso se quedaron objetores porque tenían miedos legales, no tenían el entrenamiento, entonces va cambiando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchas buenas noticias, y una última que se conecta con lo que ustedes comentaban al inicio, es que las provincias con más o menos dificultades, pero con más voluntad la que uno quizás podía imaginar al inicio, o que había un signo de pregunta, están tratando de sobrellevar esta situación, que es una situación muy difícil. El Ministerio de Salud de la Nación no está comprando los insumos, no solamente para abortos, sino para por ejemplo, para prevención de embarazos. Claro. Entonces, poniéndole una presión económica enorme a las provincias, ya en un contexto complicado. No hay documentos guía, quedaron los que están, pero si hay una actualización, esa actualización no va a haber una única rectoría, entonces cada provincia va a tener que salir ahí a ver, y ahí la sociedad civil y las personas como más expertas quizás redoblando esfuerzos pero son 24, ¿no? Entonces, esa me parece otra buena noticia de la cantidad de personas, porque muchas veces son 2, 3 personas las que están en un programa, en una dirección, en el Estado trabajando. Paciencia a los profesionales de la salud, que a veces los insumos les están llegando tarde. ¿Y por qué lo digo? Porque están los usuarios, pero a veces los profesionales se han encontrado en situaciones donde las mujeres vienen, reclaman, se enojan con razón, o se muestran suplicantes, o están muy preocupadas, y ellos no tienen los insumos. Claro. Porque hubo un momento donde las provincias por 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, se encontraron sin insumo. Entonces, la paciencia por parte de los profesionales, los esfuerzos de quienes están coordinando eso, porque hay que hacer licitaciones, tienen que aprender a comprar, o sea, todas cuestiones administrativas enormes. Bueno, entonces yo creo que eso es una buena noticia, bueno, tentativa, ¿no? Al menos hay que ver cómo se va a seguir desenvolviendo, pero me parece que habla de que es una política pública contenciosa pero querida. Tal cual. Que tiene muchos actores involucrados dispuestos a trabajar. Sí, yo te escuchaba y pensaba, socialmente cómo se ha dado la aceptación de esta ley, ¿no? Y ahora los mismos, esto que vos decís, ¿no? Los mismos médicos de las distintas provincias agarran el celular, mandan WhatsApp a otros hospitales, otros lugares, porque por ahí no tienen la droga, no tienen el misoprostol, y bueno, tratando de conseguirlo para realmente garantizar este derecho a las mujeres que van. Habla un poco de que, bueno, en su momento cuando la ley salió dijimos, bueno, la ley ya socialmente ya estaba como, y faltó, bueno, que pasara por la legislatura, ¿no? Y ahora estamos en esta instancia de que al desfinanciarla en realidad lo que se busca, porque aparte se busca porque lo dicen directamente, ¿no? Hablan de que las mujeres que abortan deberían ir presas por homicidio calificado, y eso lo dice el propio presidente, o sea, directamente están en contra de esta ley. Y sin embargo, toda esta conexión social, ¿no? De los profesionales y de cuántas mujeres que están en estas redes tratan de garantizarlo, ¿no? Que eso es, por supuesto, una buena noticia. Sí, creo que ese cambio de conciencia, un cambio de conciencia que, bueno, quizás por sesgo de ser abogada, yo diría que es un cambio de conciencia legal donde antes mirábamos todo a partir de la criminalización, de la penalización. Eso cambió, y también la manera en que llegamos a la ley, ¿no? No llegamos de cualquier manera, llegamos después de un debate, llegamos con años de ya estar trabajando con equipos de salud, profesionales estudiando, capacitándose, con insumos, con documentos, con sociedad civil. Creo que a veces con mucha paciencia de hablar, de volver a explicar las diferencias, de esperar a ver cómo seguía la cosa. Entonces, es un momento difícil, pero no nos encuentra desvalidas, ¿no? Es cierto. Agustina Ramón Mitchell, recibida de la Universidad Pública, ¿no? Sí, de Tucumán. De Tucumán. Un placer haberte tenido acá para que nos cuentes un poco, nos desgloses esta investigación, y bueno, y siempre te vamos a estar llamando y te vamos a estar contactando para hablar de estos temas que tanto nos interesa y que, como siempre decimos, ¿no? Existen las leyes, pero hay que seguir militándolas.
Yo les agradezco a ustedes por su programa estupendo y por la invitación. Por favor, Agustina, un beso enorme, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Qué placer, ¿no? Un poco, uno se queda con un gustito lindo después de terminar de hablar, porque bueno, está todo mal, hay una decisión de que esté todo mal, y sin embargo, no, las defendemos esta ley con uñas y dientes, y por ahora, las mujeres que van a solicitar una IVE o una ILE, de una u otra forma, lo pueden hacer.